Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. La Semana Santa suele ser un tiempo de reflexión, pero también de sacrificio y sobre todo de caridad. Y en ese sentido, la Fundación Techo Paraguay va a encarar este interesante proyecto de construcción de viviendas durante la Semana Santa. Para hablar sobre eso estamos en compañía de la señorita Erika Benítez. Ella es, aparte de voluntaria de la Fundación Techo, también jefa de trabajo. ¿Cómo te va, Erika? Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muchas gracias por el espacio que siempre nos brindan para poder propiciar esta campaña tan solidaria que hacemos cada año. Perfecto, Erika. ¿Cómo comienza, cómo se da este proyecto? ¿Cuál sería el cronograma de trabajo? Bueno, como Techo Paraguay, nosotros tenemos un cronograma anual. También planificamos todas las tareas y las construcciones que deseamos hacer al año, proyectándonos a satisfacer esas necesidades de vivienda que tenemos y también poder llegar a las familias más necesitadas. ¿Cuántas viviendas se van a construir durante la Semana Santa? Actualmente, como organización, tenemos planteada 55 viviendas de emergencia, pero esta Semana Santa nos trae algo diferente. Queremos, de hecho haremos 100 refugios en alianza con la Secretaría de Emergencia Nacional y la Unión Industrial Paraguaya. Estamos trabajando en conjunto con ellos. ¿En qué zona se edificarían los domicilios, las viviendas? En principio estamos trabajando en asentamientos de Luque y Limpio, como también nos trasladaríamos al puerto de Asunción para poder construir 60 refugios en el puerto de Asunción. ¿Los trabajos empezaron el Jueves Santo? Sí, la salida de Asunción para Central sería el miércoles por la noche, es la convocatoria. En los 2 primeros días construiríamos las viviendas techo y los 2 siguientes días, que serían el sábado y el domingo, construiríamos los refugios. ¿Cuántos voluntarios aproximadamente van a participar? Tenemos en mente que alcancemos la meta de 450 voluntarios en campo para poder llegar a levantar esos hogares el día domingo, a terminar la construcción ese día. Si bien faltan todavía unos poquitos días para la Semana Santa, ¿hay voluntarios que todavía pueden sumarse? ¿Las personas interesadas pueden acoplarse? Sí, pueden sumarse. La convocatoria está abierta hasta los 2 días antes de Semana Santa, entonces está abierto para todas las personas que quieran darnos una mano para poder seguir construyendo muchos sueños. Erika, para el proyecto de Semana Santa, ¿quiénes serían los beneficiarios? ¿Hay una nómina ya de las familias que van a recibir las casas? ¿Cómo se daría esa selección? Actualmente, como tendremos disponibles 100 refugios, la Secretaría de Emergencia Nacional se encargaría del catastro y de la selección de esas familias para llegar a las personas digamos que necesitan con urgencia esas viviendas, o sea, el traslado de las zonas inundadas a un puerto más seguro. ¿Serían las familias afectadas por las inundaciones del año pasado principalmente? Del año pasado, y como se estaba previendo que el río suba más, era tener la propuesta para las familias que iban a seguir siendo desplazadas. Eso es muy importante que mencionas porque si bien en el pasado hubo traslados de emergencia, las familias solían volver otra vez a las zonas inundadas, a las zonas inundables, mejor dicho. Entonces la idea es que estas casas, estos refugios ya queden en una zona donde puedan permanecer por un tiempo un poco más prudente, digamos. Claro, la idea es que estén mucho más seguros. ¿Cuántas, digamos, las familias van a tener que aportar algo para recibir las casas en el sentido de por lo menos trabajo, contribuir con los esfuerzos o son, digamos, más donaciones? Sería como una donación, ¿verdad? En el marco de ayuda y de emergencia que están pasando esas familias. Entonces, como ya mencioné que la Secretaría se encargaría del catastro, ellos no deberían abonar ningún monto en específico para poder ser adjudicada con esa vivienda. ¿Cuáles son las características de estas casas? Bueno, la vivienda de emergencia contaría con 32 metros cuadrados y consta de 2 piezas y una galería, una pieza aproximadamente de 6 por 3 y una pieza un poco más pequeña y una galería. Un trabajo realmente impresionante que viene haciendo Techo desde hace varios años. Recordemos que ustedes, la Fundación, recoge la fuente de ingreso, mejor dicho, los fondos de campañas solidarias. ¿Esto va a continuar en los próximos meses, en los próximos años, Erika? Claro, nosotros tenemos los aliados,
corporativos, las personas que aportan como socios individuales. También concursamos por fondos para poder financiar todas las campañas. Y esta iniciativa de techo con la Unión Industrial Paraguaya Joven y la Secretaría de Emergencia es un trabajo en conjunto para la financiación de esta labor. Finalmente, Erika, para cerrar la entrevista, ¿desde que Techo empezó sus trabajos, aproximadamente cuántas familias ya fueron beneficiadas con las viviendas? Actualmente tenemos beneficiadas más de 5.000 familias. Desde que Techo inició sus actividades en el 2008 en Paraguay, es esa cantidad. Para las personas que están interesadas en participar, en ser voluntarias, ¿a qué contacto pueden comunicarse con ustedes? Pueden ingresar a la página de Techo a www.techo.org/países/Paraguay. Está la opción Participa. Se pueden sumar todos los jóvenes, todas las personas que tengan espíritu joven. Todas las manos suman. La convocatoria es abierta para todas las personas. Iniciamos la tarea desde el miércoles 23 de marzo. Es la convocatoria. Estaríamos concentrándonos en el Centro de Convenciones del Mariscal López. Entonces está hecha la invitación. Toda la información que necesiten están disponibles en el Facebook de Techo Paraguay y estamos actualizados constantemente para sumar la mayor cantidad de voluntades posibles. Muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos y que sean unas jornadas exitosas. Muchas gracias por el espacio. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.